Entonces quiero hablarles hoy de los miedos. Algo que muchas veces la Biblia nos enseña y muchas veces tenemos miedo de declarar que tenemos miedo. A veces decir, sí, hoy tengo miedo. Tengo miedo de qué va a pasar mañana, tengo miedo de qué voy a hacer con mi ministerio, tengo miedo de qué va a pasar con mi familia. El tema no es sentir miedo, el tema es qué hago con ese miedo. Y quiero contarles situaciones que también tuve miedo. Yo recuerdo ese día que hablamos con Miguel para venir acá, la primera vez, y Miguel me decía y hablábamos, ¿ustedes creen que yo no me dio un poquito de miedo pararme en este lugar? No conocía a Miguel, este loco que salta, y ¿cuándo va a dejar de saltar? Y me dio miedo, porque no voy a decir, no, la tengo re clara. No, tuve miedo. Y cuando Miguel me propuso venir una vez al mes y enseñar lo que Dios me ha dado y de mis experiencias, ¿ustedes creen que no tuve miedo? Me temblaban las patas. Y antes de venir, cada mes que vengo, es una nueva sensación de miedo. ¿Está mal? ¿Me hace menos espiritual? No, me hace más dependiente de Dios. Y quiero hablarles sobre eso. Pero para eso, quiero que me acompañen, porque cuando uno habla del miedo, está bueno entender que los grandes personajes de la Biblia, que han hecho grandes cosas, también pasaron por eso. A mí me gusta, yo me acuerdo cuando era chico, tenía, no sé, 16 años, 17, fuimos a un congreso de Dante Gebel. Y él decía, en un estadio lleno de personas, decía, y hablaba, y uno lo admiraba, y digo, todos vemos ese estadio lleno, pero ¿alguien está dispuesto a ver lo que pasó antes del estadio? ¿Qué pasó cuando él tuvo que hipotecar una casa para poder hacer ese estadio? ¿Ustedes creen que no tenía, él lo ha contado, esa sensación de miedo, pero ese miedo que dice, Señor, ¿dónde? Sé que me vas a ayudar, pero el miedo es parte de nosotros y quiero contarles por qué y contarles que es bíblico y quiero contarles que no es bíblico quedarse sobre el miedo, ¿no? Y quiero, antes de leer estas palabras en la Biblia, quiero contarles dos definiciones y que les quede clara estas dos definiciones. Número uno, la primera definición, dice en el diccionario, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y la segunda definición dice sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que uno desea. También uno puede sumarle a la primera definición, que es una angustia, un miedo, un peligro real o no. Pero también puedo sumarle a la segunda definición, que es una sensación de miedo a fallar, a fracasar, a hacer algo mal, a sentirnos sin capacidad de afrontar lo nuevo. Entonces quiero que me sigan ahí. Vamos a tener una primera definición, que es esa sensación de angustia, de dolor, de detenerme por miedo real o no real. Y la otra definición que tiene que ver con una sensación no de angustia, sino de duda, de fracasar o de afrontar algo nuevo y hacerlo bien. Siempre nos enseña que no podemos equivocarnos. Y ese concepto nos dan aferrando a nosotros el miedo de decir, no puedo equivocarme, porque si me equivoco, y de eso quiero hablar. ¿Me siguen? Quiero que vengan conmigo a Primera de Reyes 19. Y acá necesito la ayuda voy a ser ambicioso. Necesito 40 personas. ¿Qué me ayuda con 40 personas? ¿Alguien quiere venir acá adelante? 40 personas. Tengo ninguno. Vengan que quiere venir, venga acá adelante y vamos a hacer algo. 40 necesito. 1, 2, 3, 4, va, 40, vamos, vengan. Jóvenes, vamos. 40, vamos que hay que contar. Ayúdenme, de paso aprendemos la numeración. Me faltan un montón. Iba a pedir 400, así que imagínense, pedí el 10. ¿Hay 40? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29... No, tengo 30, me faltan 10. No le voy a hacer nada malo. Vamos, ¿quién da más 10? Ahí tengo 32. Ahí está. ¿Están ahí los 40? Bueno, ahora necesito que los 40 suban a la plataforma. Suban a la plataforma, vengan. Vamos.
Vamos. Los 40, montónense, no hay problema. Uy, no entro. Bueno, qué lindo que son, me encantan estas cosas. Voy a bajar. Mire, la Biblia nos enseña en 1 de Reyes 18 lo siguiente. Estaba Elías, ¿sí? Elías era un súper profeta. Y están matando a todos los profetas, ¿no? Entonces Elías lo encuentra el rey y habla con él. Y dice, quiero mostrarte que mi Dios es el Dios, no de tus profetas. Y tenía 450 profetas, acá somos 40, imagínense, ¿no? Así que estaban estos 450 profetas de Baal diciendo, mi Dios es mucho mayor que el tuyo. Entonces, dice, bueno, Elías, hagamos una cosa, matemos 2 toros. En estos 2 toros, ustedes mátenlo y hagan que su Dios descienda fuego para quemar ese toro. Yo voy a hacer el mío. Entonces estos 450, imagínense, estos son 40, imagínense 450 profetas pidiendo a su Dios Baal que quemara el toro. Dice que hacían de todo, gritaban, se cortaban para sangrar y a ver si su Dios Baal hacía algo. Y no pasó nada. Elías hizo el toro, lo puso, dice, hagamos una cosa, mojémoslo. 3 veces lo mojaron. Había sequía en ese tiempo. Cuando mojaron, Elías levantó una oración a Dios y en el instante de terminar se prendió fuego. ¿Y qué hizo Elías? Cuando se dio cuenta había matado, agarró a cada uno de estos y lo acuchilló. A los 450, estaría bueno, ¿no? Quédense, no. A los 450, mire, acá son 40, imagínense si son a cuchillar a cada uno, así como, imagínense, 450 profetas de Baal, el pueblo los atrapó y los acuchilló. Elías, solo Elías, así, imagínense en eso, más que 300, era una cosa de loco, así, los mató. Él demostró que los 400 profetas de Baal no podían con un Dios que era mucho más fuerte. Ese Elías que había matado a 450 personas profetas de Baal, que había hecho descender el fuego de Dios para matar el toro, que había hecho una cosa increíble. ¿Sabe qué le pasó? Antes, un aplauso para ustedes. No lo voy a matar, así que vayan tranquilos. Vayan, muchas gracias. Quise subirlos para que vean la inmensidad. Y la inmensidad de 40. Imagínense en 450. Y ahí quiero que me acompañen. Lo que les conté recién era el contexto de la historia. ¿No? Elías acababa de matar a 450 profetas de Baal. Había perdido fuego a un todo mojado. Había hecho un círculo, una canaleta de agua. El agua se secó. El toro se quemó. Mató a los 450 profetas. Y era... Imagínense, paréntesis acá. En esa época, la guerra era entre carne. Dios dice que la guerra no es con carne, no sacamos a cuchillar a nadie, por favor. Nuestra guerra es espiritual, ¿no? Hay que contextualizar la historia. Pero ¿qué pasó un capítulo después? Y esto es muy loco. Fíjense en el capítulo después. Vamos a 1 Reyes 19. Dice, Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida.
acababa de matar a 450 profetas y solo una amenaza, ¿qué le hizo hacer? Miedo. Si Elías, que había hecho bajar el fuego de Dios, que había matado 450 Baales, que tenía la unción de Dios, cuando una mujer le dijo, no te preocupes que te voy a cortar la cabeza, ¿qué hizo? Se la picó. Sigan conmigo. Él se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vajilla de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. El profeta, este hombre que había tenido la revelación de, imagínense, no sé si, yo a veces no alcanzo a entender, pero imagínense el toro entero cayendo fuego del cielo con solo su oración y su conexión con Dios. Y decía, Dios, si tú eres el Dios de mi padre, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, si tú me respaldas, manda el fuego. Y Dios le mandó el fuego. Pero solo una amenaza, decir, te voy a matar, se escondió y se echó a dormir. Y era un hombre de Dios. Tuvo miedo. Elías cometió o está dentro de esta primera definición que dijimos de miedo. Esta angustia de un temor real o no. Él estaba angustiado. No quiso enfrentarlo. ¿Usted cree que si Elías se había enfrentado a Jezabel no había ganado? Acaba de matar a 450 Baales. Y es muy loco. Y había prendido fuego. Y ni hablar, después vino la lluvia y un montón de cosas. Pero Elías tuvo miedo. Y se escondió. Y encima dijo, Señor, mátame. Imagínense esa dimensión de lo que Elías había hecho. Pero Elías una vez más mostraba su humanidad. Tuvo miedo. ¿Cuál fue su error? ¿Tener miedo? No. Su error fue esconderse. Su error fue dormirse. Imagínense si ustedes siguen la historia, el ángel lo llamó 3 veces y dijo, Elías, ¿qué haces acá? Dios le mandaba comida al desierto para que no se muriese. Elías, ¿qué haces acá? Y él no salía. Imagínense en el ángel. Ahí delante de él diciendo, Elías, ¿qué hace acá? No, yo acá no me muevo ni loco. Pero acababa de hacer esa semejante hazaña espiritual. ¿Elías dejó de ser espiritual? No. Porque Dios mandaba a sus ángeles a alimentarlo porque él tenía un plan. Pero tuvo 2 opciones. Enfrentar el miedo con Dios o salir corriendo. ¿Qué hizo? Salió corriendo. Lo bueno de esto, que Dios es tan bueno y tan fiel que no quedó ahí. Dios lo siguió alimentando y Elías reaccionó y sigue la historia y quiero invitarlos a que después puedan leer 1 Reyes 20, 21, 22. Jezabel termina muriendo y Elías muestra lo que Dios quería para él. Pero imagínense si este Elías, que tenía este gran poder sobrenatural de Dios en su vida, tuvo miedo. ¿Usted cree que tener miedo está mal ante una situación? No. El tema es qué hacemos. Se presentan situaciones económicas, familiares, de hijos, de enfermedades, un montón de cosas diariamente. Viene la suegra, dicen algunos. Yo suegra no tengo, así que dice, viene la suegra. No sé, eso dicen algunos. Pero, ¿qué hacemos? Y Elías salió corriendo. Se echó a dormir. Imagínense dormir ahí. O sea, acababa de hacer un milagro fabuloso y dijo, no, yo acá me duermo, o sea, cosa que corte mi cabeza. Imagínense en qué le iba a matar si se habían matado todos los profetas. ¿Me siguen? Vamos a Jonás 1.
tiene ahí? Jonás 1. Jonás era un profeta también, un profeta de lo que se llaman profetas menores. Y una vez más, un hombre, en esa época, vamos a contextualizar un poco, esa época los profetas eran los únicos que tenían la posibilidad de conocer la voluntad de Dios y transmitírsela a sus pueblos. Porque antes que Jesús muriera, la revelación del Espíritu Santo no la tenía más que aquellos que Dios determinaba que así fuese. Jonás era un profeta. Jonás era un hombre de Dios llamado a declarar lo que Dios tenía para su pueblo. Era un grosso de la época. Y acompáñenme a Jonás 1. Y dice, vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir. Leemos esa parte. Jonás se levantó para huir. Una vez más, un hombre de Dios con declaración de palabra súper fuerte, huyó de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Una vez más, un hombre de Dios, profeta llamado a anunciar la verdad de Dios, tenía una tarea dura. Tenía que comunicarle a un pueblo que se estaba alejando de Dios y Dios iba a castigarlos. ¿Y qué hizo Jonás? Huyó, tuvo miedo. Una vez más, ¿está mal tener miedo? No, el tema es qué hacemos con el miedo. ¿Vamos a huir o vamos a entregárselo a Dios? Jonás una vez más se paró y dijo, no, de acá yo me escapo. Usted conoce la historia porque no han contado esta historia cientos de veces en la escuela bíblica. Jonás huye, va a un barco, todo sale mal, lo terminan tirando al agua, duerme 3 días dentro de un pez y llega a Nínive. Y no le queda otra que cumplir el propósito de Dios. Nuestros propósitos van a estar cruzados por el miedo muchas veces. El tema es qué hacemos. ¿Huimos, como hizo Elías y Jonás, o se lo entregamos a Dios? Pero lo bueno de esto es entender que Elías y Jonás tuvieron miedo, pero no por eso se alejaron de su propósito. Porque una vez que huyeron y se dieron cuenta de su error, dieron vuelta al panorama y cumplieron el propósito que Dios tenía para su vida, que era ser fiel a lo que Dios tenía. Fue una piedra que los hizo tropezar y los hizo huir, pero ahí estaban. ¿Me siguen? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con algunas situaciones que nos dan miedo? ¿Qué hacemos en nuestro interior? ¿Qué hacemos en nuestro corazón? Yo le soy sincero y mi familia sabe, soy muy ansioso en algunas cosas y me cuesta muchísimo parar la ansiedad y yo oro, intento y Dios está trabajando conmigo y el miedo muchas veces es parte de algunas etapas de mi vida, decir Señor, ¿cómo lo hago? ¿Salgo corriendo y nadie me ve o me quedo y afronto? Esto que le estoy enseñando hoy no es porque no lo haya pasado, sino porque lo he vivido y muchas veces me ha tocado. Cuando yo era adolescente siempre tuve miedo de no poder ser papá, siempre. Y era un miedo silencioso, porque creo que lo conocía solamente mi esposa. Y era un miedo no poder ser papá. Hoy tengo 2 hijos. Y era un miedo interno, que no me hacía huir, pero era un miedo que a veces me daba angustia. Y en un día, en un tipo campamento, lo pude verbalizar, pude contar, y el miedo se fue, y hoy tengo 2 hijos hermosos, y Dios me ha regalado la posibilidad de ser papá. Pero digo, los miedos nos cruzan, y no nos hacen menos espirituales. Porque si no nos encontramos con personas que no pueden contar sus experiencias, sus miedos, sus sensaciones, porque si no van a ser menos. Y no, el tema es qué hacemos con nuestros miedos. Dios nos da desafíos constantemente. Dios nos da desafíos para crecer,
para compartir su palabra, para ayudar a otros, para hacer luz en el barrio, en la casa, en nuestra familia, con nuestros esposos. Pero cuando queremos caminar en fe, cuando queremos hacer el llamado que Dios tiene para nosotros, ¿qué aparece? El miedo. ¿Y está mal? No. El tema es qué hacemos. Yo les conté y les cuento siempre de mi experiencia cuando me ha tocado pararme en lugares así, cuando me ha tocado salir de mi ciudad chiquita, con un montón de ideas propias y enfrentar y decir, Señor, tú me llamaste a esto, doy el primer paso. Tuve 550.000 miedos. ¿Y saben cuánto me detuve? 8 años. 8 años le hice la misma pregunta a Dios, porque tenía miedo. 8 años. Y durante esos 8 años, cada vez que yo le hacía la pregunta a Dios, venía alguien y me decía, tu pregunta es esta, tu respuesta es esta. Yo decía, genial, gracias a Dios. Me quedaba ahí. Pasaba un año más y le hacía la misma pregunta a Dios. Y digo, bueno, ahora venía otra persona que no me conocía y decía, mira, esta es tu pregunta, esto es lo que Dios te responde. Yo, genial. No. Y el otro año, así durante 8 años, hasta que en un mes 2 personas me dijeron lo mismo. Me dijeron, es más, me sumaron. ¿Qué estás esperando? Tu pregunta es esta, tu respuesta es esta. Eso es muy loco. 8 años de terquedad por miedo de decir, ¿y si fracaso? ¿Y si no me va bien? ¿Y si me equivoco? ¿Y si perdí 8 años de un montón de cosas que Dios podía haber hecho conmigo? Pero acá estoy. Decidí empezar a creer, a dejar los miedos y estoy acá. Dios me ha hecho conocerlos y poder compartir. Por eso que esto que quiero compartirles no es una cosa loca, sino cosas que también a mí me han pasado. ¿Se acuerdan que al principio les conté que había 2 definiciones de miedo? La primera, que es aquella que el miedo nos angustia por una verdad o no verdad y nos angustia, nos paraliza, nos deja quietos. Eso le pasó a Elías y a Jonás y se fueron, escaparon. Pero también hablamos sobre un miedo que nos permite hacer, que nos da sensación de que quizás no podamos, que quizás somos incapaces, que quizás no lo vamos a poder lograr. Pero ese miedo no nos detiene, no nos hace huir, nos hace estar así como diciendo, como ahí, a la mitad del camino. Pero si ese miedo los entregamos a Dios, empezamos a fluir. Y quiero contarles de estos ejemplos 2 personas que están en la Biblia. ¿Me acompañan? A Mateo 1:20. ¿Está ahí? Ahí cuenta la historia de José. A mí me encanta la historia de José. José, un carpintero que había pagado por el dote de su María, que estaba ahí comprometido con ella, María, la madre de Jesús, ¿no? Y de pronto se entera que María está embarazada. Y dijo, epa, ¿qué pasó? Algo me perdí de la historia. Una vez más, necesito contextualizar la historia. Recuerden que en esa época el hombre pagaba un dote por la mujer y la mujer era del hombre y que la mujer estuviera embarazada antes de casarse con el que era su comprometido era súper, súper peligroso. Entonces María tuvo miedo de eso, pero igual dijo, bueno, Jesús, Dios, aquí estoy dispuesta a hacer lo que tú me llamaste. Pero en el medio estaba José. José tuvo miedo. José dice, ¿y ahora qué hago? ¿La van a apiedrar? ¿Qué tengo que hacer? Y yo me imagino que José tenía esta sensación de encontrada, ¿no? De decir, este miedo, sí, Señor, ¿y qué pasa si me equivoco? Pero José no huyó. José enfrentó, y ahí quiero que lea conmigo 1:20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, ¿qué estaba considerando hacer? Dejarla. Se le apareció un sueño, un ángel del Señor le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José estaba a punto de cometer el mismo error que había cometido Elías y Jonás en un pedacito de su vida.
Pero en el momento que se encontró con el ángel, dijo, bueno, acepto el desafío. No sé cómo voy a hacer, no tengo ni idea, porque lo que va a hacer mi esposa está embarazada y va a ser súper difícil, pero acá estoy. Y ese hombre crió y educó a Jesús nuestro Salvador. Fíjense, tamaña tarea tuvo. José seguro que ha tenido miedo en el momento de esta tarea, pero él se encontró con Dios y dijo, genial, acepto el desafío. Tengo un montón de miedos, pero acepto el desafío, acompáñame. ¿Ustedes creen que Dios no lo acompañó? Sí, porque el miedo que tenemos muchas veces es parte de esta sensación de querer hacer siempre las cosas bien y uno tiene miedo de fallar. El tema es qué hacemos con nuestros miedos. Damos vueltas sobre los mismos, nos hace huir, nos hace alejarnos del propósito de Dios, nos hace estar triste, angustioso, o nos hace pararnos, estar alerta y decir, Señor, no tengo ni idea cómo hacerlo, tengo miedo, pero acá estoy. José hizo eso, aceptó el desafío y fue el padre que crió terrenalmente a Jesús. ¿Me sigue? Acompáñenme a Mateo 14, 22 al 33. Pedro era un personaje, un discípulo de Jesús, me habría encantado conocerlo. Era un loco lindo. En mi ciudad dice, es un loco lindo. Él tenía esos arrebatos, pero Dios lo amaba, Jesús lo amaba porque tenía algo sumamente grosso con él. Acompáñenme ahí a Mateo 14, 22 al 33. Dice, Jesús caminó sobre el agua. Dice, y enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zaradeada por las olas porque el viento era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Es muy loco. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Qué pasó con los discípulos? Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo y comenzó a hundirse. Y gritó, Jesús, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo, le respondió, ay, quedemos así, hombre, poca fe, y seguimos. Pero fíjense, Pedro tuvo el coraje de empezar a caminar, pero como que en el camino dijo, uy, ¿qué estoy haciendo? Pero una vez más, Pedro no corrió a la balsa. Pedro no corrió al lado donde estaba la salvación, que era la balsa. Pedro dijo, Jesús, sálvame. Me metí en esta. Tuve miedo, pero sé que estás ahí y me vas a tomar. ¿Y qué hizo Jesús? Lo tomó y lo salvó. ¿Estuvo mal que tuviera miedo? No, porque estuvo miedo natural. Imagínense, ustedes se ven en la noche encontrando, caminando sobre las aguas, también tendría miedo. Pero gritó y Jesús lo salvó. Una vez más, una sensación de miedo en una persona humana, natural, con errores y con virtudes, con un hombre que se convirtió en un hombre fundamental para la construcción de la iglesia después de Jesús. Pero en algún momento tuvo miedo. ¿Pero qué hizo? No corrió a la balsa, corrió a Jesús. Y la pregunta es, ¿eso lo detuvo en el plan de Dios? No, porque Dios tuvo planes increíbles con Pedro. Y Pedro evangelizó de una manera increíble y convirtió a muchas personas a Cristo. Pero un instante de su vida tuvo ese miedo que quizás lo detuvo, pero corrió a Jesús. ¿Me siguen? Último texto. Quiero que vaya conmigo a Josué 1. Yo no sé cuáles son tus miedos. Yo tampoco sé qué cosas son las que te detienen. Tampoco sé qué cosas Dios te prometió, pero quizás no estás alcanzando porque
son tantas las preguntas, son tantas las dudas, son tantas la sensación de miedo que tenemos que no podemos terminar de caminar en el propósito de Dios. Pero para mí, Dios trajo esto, y si ustedes analizan todo lo que cantamos hoy en la música, tenía que ver con eso, con declarar el poderío y la valentía de Dios en nuestras vidas. Y para mí es importante, más allá que se acuerden los textos, más allá que se acuerden qué pasó, quiero que recuerden y sepan que el tener miedo es parte de nuestra vida. Yo he tenido miedo cuando mi hija nació y no sabía qué hacer. He tenido miedo cuando tuve que decidir y aceptamos casarnos. Digo, ¿qué voy a hacer como sacerdote de una casa? ¿Cómo voy a laburar? ¿Cómo voy a mantenerla? Tuve miedo cuando tuve que enfrentar un ministerio, pero no me detuvo. Dije, Jesús, acá estoy. Es un miedo que me daba esa cosita de decir, Señor, y si fracaso, pero te lo entrego a vos. Quiero enseñarles esta noche que el miedo en nuestra vida no está mal. El tema es qué hacemos con eso. ¿Vivimos con miedo? ¿El miedo nos detiene? ¿El miedo nos aleja del plan de Dios? ¿O el miedo nos hace dependiente de Dios? Y es donde usted tiene que empezar a pensar. ¿El miedo me va a hacer correr y esconderme? ¿O el miedo me va a hacer estar más cerca y más pendiente de lo que Dios tiene para nosotros? Y yo quiero ser dependiente de Cristo. Y esta historia que voy a contarle trata sobre esto. Quiero pedirle a Diego que se sume con el piano. Y quiero que se vayan preparando los músicos, porque vamos a hacer algo que ellos no saben, pero que lo vamos a hacer. Son tan buenos. No le queda otro, ¿sí? Ya me voy a ir, no se preocupe. ¿Tiene Josué 1? Bien. ¿Los músicos se fueron? No, están ahí. No se preocupen, no voy a hacerlos bailar. Nada, van a hacer música, no se preocupen. La última historia que quiero contarles, a mí también me gusta. Yo amo las historias de estos hombres valientes porque me siento identificado con ellos. Ellos también tuvieron miedo. Ellos también tuvieron errores. Ellos también tuvieron un llamado de Dios. Ellos también fueron llamados a servir a Dios. Pero también tuvieron dudas en el camino. Pero eso no los alejó del llamado de Dios. Eso no los apartó de lo que Dios tenía preparado para ellos. ¿Saben por qué? Porque dijeron, Señor, dependemos de vos. Y esta es la última historia. Acompáñenme a Josué 1. Esperen que yo justo no la tengo anotada. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies. Vamos al 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Porque repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a los padres que le daría a ellos. Una vez más le dicen, esfuérzate y sé valiente para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a las siniestras, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y una vez más le dijo Jehová a Josué, mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Imagínense en esa situación increíble.
Josué, yo una vez les conté hace tiempo atrás el cruzar el Jordán, fue una predicación que hice aquí. Pero imagínense, Josué tenía la tarea increíble de liberar un pueblo terco. Y por algo Jehová le dijo 3 veces, sé valiente. ¿Ustedes creen que Josué no iba a enfrentar miedo en la lucha? Cuando Josué tuvo que enfrentarse a los gigantes, a los pueblos para conquistar lo que Dios le había dado, ¿usted cree que no ha tenido miedo? En el principio de su ministerio, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy seguro que cada vez que Josué tenía que enfrentar algo, le venía esta palabra de Jehová a su corazón. Esfuérzate y sé valiente. Vamos a tener miedo, seguro. Vamos a tener miedo de enfrentar lo que Dios nos da como desafío. Vamos a tener miedo de cambiar nuestra vida radicalmente y ser más hijo de Dios. Vamos a tener miedo quizás de enfrentar una enfermedad y en el camino no tener fe o tener fe, miedo a un montón de cosas. Vamos a tener miedo de quizás de que nuestra economía empeore o no. Sí, el tema es que como hijo de Dios tenemos que entregar esos miedos y dárselos a Cristo. Tenemos que ser dependientes de Cristo. No podemos estar todo el tiempo rodeándonos de un miedo que angustia nuestro corazón y nos detiene, porque nos alejará del propósito de Cristo. Esta noche quiero enseñarles esto. El miedo será parte de su vida espiritual cuando quiere enfrentar la palabra de Dios, cuando diga, hoy voy a hacer lo que Dios me prometió. Y dice, ay, ¿con qué plata? ¿Con qué tiempo? No tengo estos miedos y sensaciones de angustia. Pero el tema es que si Dios lo llamó, Dios le dio las herramientas para hacerlo. Y si dependemos de Cristo, lo va a poder hacer. Si depende de Cristo, esa sensación de miedo no lo va a hacer huir, sino va a hacer decir, Señor, aquí estoy. Como le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mantén en el camino de mi palabra y prosperarás. Recita mis mandamientos, sigue mi ley y nada ni nadie te hará frente. Amén. Quiero que por un instante, ahí donde está, pueda cerrar sus ojos y pueda enfrentar y traer a memoria al día de hoy cuáles son aquellos miedos que lo detienen. ¿Cuáles son los miedos que quizás no le han permitido hacer lo que Dios tenía para usted? No se distraiga, no piense en nadie más que en lo que Dios tiene para hoy. Hoy hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas. Hemos declarado que Dios es un Dios grande y fuerte. Hemos declarado que su sangre nos ha limpiado, nos ha hecho libre. Pero que los muros caen. Pero muchas veces cuando llegamos a nuestras casas, cuando llegamos a nuestro vecindario, a nuestras familias, el miedo vuelve a tocar nuestro corazón. Le pasó a ellos, grandes hombres de Dios. Pero quiero decirles que hoy podamos entregar estos miedos a la dependencia de Cristo. Señor, entendemos que tú eres un Dios grande, un Dios fiel. Papá, quiero entregarte nuestros miedos, nuestras inseguridades, aquellas cosas que nos detienen para cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Aquellas cosas que cuando decidimos cambiar y hacer lo que tú quieres hacer por nosotros, nos detiene y nos angustia. La sociedad completa está angustiada, tiene esa sensación de incertidumbre, de miedo. Pero nosotros somos tus hijos y tú prometiste estar con nosotros. Y queremos depender exclusivamente de ti. Queremos nuestra dependencia de ti. Y cuando el miedo venga a nuestros corazones, decir, Jesús, dependo de ti. Decir, Jesús,
no sé qué hacer. No me puedo mover de acá, pero dependo de ti. Necesito que tú te lleves nuestros miedos. Que tú estés con nosotros. Y así como dijiste a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ellas, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, porque tú eres un Dios fiel.